Israel lanzó un bombardeo masivo que dejó cientos de muertos en la franja de Gaza y dejó también en estado de coma la tregua y las tratativas para completar la liberación de rehenes al cambio de la liberación de prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Esas tratativas quedaron al borde del colapso definitivo cuando todavía hay al menos 25 rehenes vivos encarcelados en los túneles de la Franja de Gaza y por lo menos una treintena más de cadáveres que Hamás tiene que devolverle a sus familiares. ¿Por qué Israel lanza este bombardeo masivo que causa cientos de muertes y que pone en estado de coma, al borde del colapso final, las tratativas cuando todavía hay rehenes vivos por liberar? Bueno, el gobierno de Netanyahu sostiene que lo hizo en respuesta a la negativa de Hamás de aceptar las propuestas recientemente formuladas por los negociadores israelíes para ya dar los últimos pasos en el canje de rehenes por prisioneros palestinos, lo cual es cierto. Indudablemente a Hamás no le conviene quedarse sin rehenes, porque los rehenes son como el escudo que tiene. Sin los rehenes puede ser aún mucho más aplastante la ofensiva de Israel. Entonces está ya ante la disyuntiva de quedarse sin rehenes y enfrentar una escalada final, o seguir estas tratativas y seguir entregando rehenes. Bueno, es cierto, se ve en Hamás una falta de voluntad de dar los pasos que faltan. Sin embargo, puede haber habido otra motivación u otras motivaciones en la decisión de Netanyahu de lanzar una ofensiva tan devastadora, poniendo en estado de coma las tratativas para liberar a los rehenes que aún faltan liberar, ¿no? Y esas razones pueden estar también en la sospecha de que Netanyahu también necesita que la guerra siga, porque si la guerra termina, se queda sin excusas para continuar al frente de un gobierno y se queda sin excusas para que no avancen las investigaciones sobre él. ¿Por qué pudo Hamás aquel 7 de octubre del 2023 lanzar una invasión en territorio israelí y provocar pogromos sanguinarios en los kibbutzim y las moshavim, las aldeas agrícolas colectivas que están en el sur del territorio de Israel, cerca de la frontera con la Franja de Gaza? Ante esa situación, a Netanyahu le conviene estirar esta guerra, ganar tiempo, sobre todo si se tiene en cuenta la disputa que ha estallado en estos últimos días. El primer ministro israelí quiere destituir al titular del Shin Bet. El Shin Bet, o Shabak como también se llama, es el servicio de inteligencia interno de Israel. Pero los gobernantes no pueden poner y sacar a los directores del Shin Bet, porque se supone que esos aparatos de inteligencia también controlan a las cabezas del gobierno, también controlan a las cabezas del Estado, controlan que no se corrompan, controlan que no traicionen, que no entren en tratativas indebidas con los enemigos, ¿no? O sea, en más de 7 décadas de existencia de Israel, los aparatos de inteligencia, y en particular el de la inteligencia interna, el Shin Bet, ha tenido directores que han estado al margen de los gobiernos. Un director del Shin Bet no puede ser una persona cercana al primer ministro, y del mismo modo es muy objetable que un primer ministro pueda destituir a un director del Shin Bet. ¿Por qué quiere hacerlo Netanyahu? ¿Quién es este director del Shin Bet? Bueno, es Ronen Bar.
Un hombre cuya continuidad en ese cargo quedó en duda precisamente a partir de aquel octubre rojo, aquel octubre sangriento que se vivió en el 2023. Él tiene que dar explicaciones también de por qué el aparato de inteligencia interna no detectó que existía semejante plan para masacrar civiles israelíes y secuestrar cientos de israelíes y llevarlos a la Franja de Gaza para usarlos como escudos humanos. Lo cierto es que Ronen Bar, el titular del aparato de inteligencia interno, encabezó esa investigación. Esa investigación terminó en la publicación de un trabajo donde el Shin Bet se hace cargo de los errores, de las falencias que cometió y que tuvieron que ver con que aquel pogromo sanguinario pueda concretarse. Pero esa misma investigación señala también, y lo prueba, que hubo una infinidad de avisos al primer ministro, que por entonces también era Netanyahu, de que debía atacar la cabeza de Hamás. Debía matar con un bombardeo quirúrgico a Yahya Sinwar, que era el líder máximo y fue el máximo responsable de las masacres y los secuestros masivos en los kibbutzim y las moshavim del sur de Israel, ¿no? Yahya Sinwar estaba señalado por el Shin Bet, ¿no?, como un blanco posible, y que Netanyahu debía sacar al ejército de una actitud solo de espera, una actitud solo defensiva, y debía pasar a la ofensiva, porque algo se estaba preparando. O sea, Netanyahu también va a tener que explicar su responsabilidad en aquel 7 de octubre sangriento que vivieron los israelíes. También él tendrá que explicar por qué no aceptó las recomendaciones del Shin Bet, que tal vez hubieran evitado esas masacres y ese secuestro y por ende esta guerra monstruosa que se está viviendo. Y hay otras cosas que tendría que explicar. El Shin Bet está investigando el llamado Qatar Gate, ¿no? El Qatar Gate es el descubrimiento de sobornos millonarios por parte del Emirato del Golfo Pérsico a dos asesores de Netanyahu, o sea, dos altos miembros del gobierno estrechamente ligados al primer ministro y líder del Likud, Benjamin Netanyahu. El Qatar Gate fue el caso de sobornos para que el gobierno de Israel colabore en dar una buena imagen al resto del mundo sobre Qatar, porque Qatar estaba empeñada en poder realizar el campeonato mundial de fútbol, el que terminó ganando la Argentina de Messi, ¿no? Entonces, el soborno empezó por eso, pero probablemente el soborno continuó en la alta cúpula del gobierno israelí y probablemente el soborno también tuvo que ver, el soborno también tuvo que ver con ese descuido de Israel aquel día sangriento, ¿no?, que hizo detonar esta guerra monstruosa. Todo eso está dando vuelta sobre Netanyahu y por eso tal vez en este momento en que estalla una crisis política porque Netanyahu quiere destituir a Ronen Bar y el titular del Shin Bet señala que no lo puede hacer, los partidos de centro con Yair Lapid a la cabeza señalan que no puede el primer ministro destituir a un jefe de los servicios de inteligencia, estalla un debate en la Knesset. O sea, hay una situación política complejísima en la cual la sombra de la sospecha recae sobre todo en el primer ministro. Y eso también puede tener que ver con esta ofensiva masiva que ordenó Netanyahu, que ha causado cientos de muertes y que ha dejado en coma
a las tratativas para liberar a los rehenes que aún quedan vivos.